Reciban un cordial saludo a mis queridos hermanos, mis queridos amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. En esta oportunidad estaremos continuando el tema que tocábamos el día de ayer, al momento que Dios manifiesta su poder para la liberación del pueblo de Israel de aquellos enemigos que los habían oprimido por más de 400 años. En esta oportunidad continuaremos con esta historia basada en la matutina El Cristo triunfante. Pero antes de ello, queridos hermanos, vamos a dirigirnos al trono de la gracia de nuestro Creador mediante la oración. Así que los invito a orar. Padre nuestro que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por toda la eternidad de los siglos. En esta hora de la mañana le damos gracias por la manifestación de amor que ha hecho para con nosotros, otorgándonos la oportunidad y el privilegio de ver la luz de un nuevo día. Queremos implorarle también que pueda iluminar nuestras mentes para que podamos comprender su palabra y así poderla llevar al campo de la práctica y así mismo hacer una autoevaluación de nuestra vida. Bendiga a mis hermanos y amigos que nos han de acompañar en este devocional y únjanos con su Santo Espíritu. Lo imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema el cual lleva por título: al final los enemigos de Dios perecerán. Así es el título del tema que desarrollaremos en esta mañana. Y es importante que nosotros podamos considerar cómo Dios hasta este momento había tenido cuidado de sus hijos, había manifestado su gran poder para poder librarlos de aquel enemigo que los oprimía hasta este momento, que los había esclavizado por más de 400 años. Ahora, la Biblia nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo número 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios de en medio del mar. Aquí podemos ver nosotros la contraparte. El día de ayer estudiamos cómo el pueblo de Dios había visto la manifestación del poder de Dios al momento que Dios abría paso, él en el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiera cruzar en seco. Ahora vemos la contraparte. ¿Qué sucedió después de eso con el ejército el cual había oprimido al pueblo de Israel? El día de ayer estudiamos cómo Dios había manifestado su poder y cuál había sido la razón por la cual habría de manifestarse y habría de destruir a los enemigos de Israel. Sin embargo, ahora vamos a considerar cuál fue, por así decirlo, la experiencia o el castigo que recibió este enemigo de Israel por haber, en primer lugar, desafiado la autoridad de Dios. La matutina del Cristo triunfante nos dice: en los vastos dominios del mundo que Dios ha creado, no hay un reino que sea independiente de Dios. Noten esto. A través de la historia nosotros hemos podido ver la sucesión de reinos que han liderado en el mundo. En su primera instancia, cuando leemos el libro de Daniel, podemos darnos cuenta de la sucesión de imperios que dominaban al mundo en su momento. Sin embargo, podemos ver cómo cada uno de esos reinos, al no regirse, al cumplir la voluntad de Dios, entonces eran derribados y otro reino lo sucedía a cada uno de ellos. Sin embargo, así menciona la Biblia y el testimonio también que sucede con aquellos reinos en los cuales creen ellos poder subsistir sin la dirección de Dios. Cuando los hombres y las mujeres, ciudadanos de un reino terrenal o de una comunidad, comprenden las leyes diseñadas para gobernar a los súbditos del Hacedor del universo, pero se niegan a obedecerlas, caen bajo condenación de la ley de Dios, el supremo gobernante ha establecido desde la fundación del mundo. En otras palabras, queridos hermanos, la ley de Dios debiera de regir cada nación que ahora se levanta en el mundo para gobernar.
Sin embargo, ¿qué sucede cuando se levanta una nación, pero no tiene la aprobación de Dios? Rápidamente es destronada o destruida porque Dios así lo demanda. Sin embargo, queridos hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar ahora en día, ¿cuántas naciones en el mundo se han olvidado de Dios? Y es por eso que se encuentran en calamidad, se encuentran en guerra, en sufrimiento, en opresión por naciones vecinas o naciones enemigas. Y todo esto por haberse olvidado de que la ley que debía de regirles es la ley de Dios. Ahora, veamos el ejemplo de Egipto. La obstinación, o mejor dicho, a causa de la obstinación de Faraón, se determinó que la voz de Dios, y con tono de mando, reclamará que los israelitas fueran liberados de su vida de esclavitud. Recordemos que cuando se presenta Moisés y Aarón ante Faraón, ¿cuál fue la orden que le dieron? Deja ir a mi pueblo, dice Jehová. Pero ¿qué sucedía? ¿Cuál era la expresión o cuál era la determinación que tenía Faraón? No conozco a tu Dios. Y en ese momento la ira de Dios se encendía para con el faraón y para con Egipto porque no reconocía la supremacía de Dios. Ahora, a causa de esa obstinación, Dios determinó que iba a liberar a los israelitas con mano fuerte. Faraón se negó y el Señor castigó al reino porque aquel gobernante terrenal no permitía que el pueblo de Dios saliera a fin de transformarse en un reino bajo la soberanía divina. Recordemos que cuál era la condición del pueblo de Israel en Egipto. Eran esclavos. ¿Y qué era lo que quería el Señor? No solamente liberarlos, sino también transformar a su pueblo que estaba lleno de corrupción por todas las costumbres que habían adoptado en Egipto. Y ahora Dios quería renovar a su pueblo, pero ¿quién era el impedimento hasta ese momento? Aquel gran monarca de ese, de ese reino de Egipto. Él les negaba el hecho de que ellos fueran a servirle a Dios, a pesar de que Dios estaba por encima de todo. Sin embargo, Faraón no reconocía al Señor como soberano o un ser supremo. Ahora, la negativa de Faraón trajo muchas plagas sobre Egipto, hasta que al fin el obstinado monarca se vio compelido a aceptar el plan divino. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿De qué maneras se doblegó el corazón de Faraón al momento que se desata la última plaga, cuando mueren todos los primogénitos de Egipto? En ese momento se doblega el corazón de Faraón y accede que los israelitas fueran liberados para que fueran a servir al Dios Todopoderoso. Sin embargo, la historia nos dice que nuevamente endureció su corazón en abierta rebelión contra Dios y envió a sus inmensas huestes a traer de regreso a los israelitas para que continuaran sirviendo al soberano de Egipto. ¿Qué era lo que estaba haciendo Faraón en ese momento? Estaba nuevamente rebelándose contra Dios. Y eso no iba a terminar bien, porque la ira de Dios se iba a manifestar una vez más. Sin embargo, todo eso, todo como había manifestado el poder Dios en ese momento lo había olvidado Faraón o lo estaba pasando por alto. Sin embargo, queridos hermanos, es necesario que podamos hacer un paralelismo en la situación actual de nuestras vidas. Muchas veces nosotros vemos la manifestación del poder de Dios y vemos cómo Dios, mediante su amor y misericordia, nos hace llamado, pero también vemos cómo la justicia de Dios obra castigando al impío. Pero ¿qué sucede? Una vez obtenido el favor de Dios, ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Volvemos a hacer lo malo ante sus ojos, desagradándolo a Él y atrayendo castigos a nuestra vida. Nos volvemos nuevamente o volvemos a repetir la historia del Israel de antaño, o en este caso nos comportamos como el mismo Faraón, endureciendo nuestro corazón una vez más. ¿Y cuál fue el destino de Faraón al endurecer su corazón una vez más? La muerte. ¿Y cuál será el destino nuestro si endurecemos nuestro corazón una vez más? Será la misma muerte. Ahora, el Señor obró maravillas en favor de la salvación de su pueblo.
y abrió a través de las aguas del Mar Rojo un sendero hacia la libertad. Las aguas se amontonaron formando una poderosa muralla y una senda de liberación se abrió delante de las huestes de Israel que seguían el liderazgo de Moisés. Todo eso, queridos hermanos y amigos, también lo podían presenciar los egipcios, pero hasta este momento, ¿será que ellos realmente reconocían que era la magnificencia de Dios manifestándose una vez más para salvar o liberar a su pueblo? Ellos no la reconocían, sino que todo lo contrario, desafiaban todo el poder que ellos veían manifestados por Dios. ¿Por qué? La historia nos dice que al momento que el pueblo de Israel comenzó a avanzar, a cruzar en seco, ¿qué sucedió cuando ya no había una barrera que limitara a los egipcios para continuar? Ellos siguieron tras los israelitas para oprimirlos una vez más. La historia nos dice, noten esto, en el proceso de la persecución de Israel, el gran ejército de Egipto se aventuró a cruzar el mar por la misma senda que transitaron los hebreos. Una oscura nube se encontraba delante de ellos. Con todo, a pesar de todo lo que el panorama que ellos estaban observando, prosiguieron su camino. Noten esto. Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros podemos ser como los mismos egipcios, que podemos caminar por una senda que nosotros comprendemos que no nos traerá buenos resultados, o sabemos que nos irá mal, sabemos que nos esperará el fracaso. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces nosotros? Así como el ejército de Egipto que veía la oscuridad hacia la cual avanzaban, muchas veces nosotros, a pesar de las dificultades que nos esperan adelante, nosotros queremos proseguir el camino sabiendo que nos hemos desviado de hacer la voluntad de Dios. Ahora, noten esto, cuando todo el ejército, los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón estuvo en el lecho mismo del mar, Dios dio una orden en ese momento. Se la dio a Moisés y le dijo, extiende tu mano sobre el mar. Esa fue la orden apremiante que el Señor le dio a Moisés. Extiende tu mano sobre el mar. Israel había pasado, dice la historia, sin haberse mojado los pies. Noten esto, habían pasado en seco. Recordemos que Dios cuidaba como su especial tesoro a ese pueblo. Y es por eso que el pueblo de Israel había cruzado en seco. Pero escuchaban los gritos del ejército perseguidor. Cuando Moisés extendió su vara sobre el mar, las aguas que habían permanecido como una gran muralla en su curso natural, fluyeron en su curso natural, menciona la historia. No escapó, noten esto, queridos hermanos y queridos amigos, no escapó ni uno solo de aquel vasto ejército de egipcios. Y en ese momento Dios cumplió la promesa que le había hecho al pueblo. Aquel ejército que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ahora, ¿qué podemos nosotros esperar del poder de Dios, hermanos? Que Él acabará de una vez por todas con nuestros enemigos. Sin embargo, no solamente por eso nosotros debemos de aprovecharnos de su gracia y hacer lo que nos plazca. No, queridos hermanos, recordemos que la gracia de Dios tiene un límite. Y así como fue destruido el ejército de Egipto, también nosotros, si somos desobedientes y somos desafiantes a Dios, el Señor no dudará en destruirnos también. Ahora, todos perecieron, menciona la historia, en su determinación de cumplir su propia voluntad y rechazar los caminos de Dios. Aquella ocasión señaló el fin de su tiempo de gracia. Ahora, la pregunta es, querido hermano y querido amigo, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Queremos también una manifestación del fin del tiempo de gracia para nosotros? ¿Qué estamos haciendo? El tiempo apremiante para poder prepararnos, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder buscarle de todo corazón, es hoy. No esperemos como el pueblo o como el ejército de Egipto, que cuando venían las aguas hacia ellos quisieron arrepentirse o quisieron abstenerse de volver nuevamente a rebelarse contra Dios.
No, queridos hermanos. Cuando venga la destrucción para nosotros será demasiado tarde, así como lo fue con el ejército de Egipto. Ahora, el tiempo aceptable, menciona la Biblia, debemos de buscar al Señor y debemos de prepararnos de todo corazón. Ahora, noten esto. ¿Qué es lo que el Señor da ahora en nuestros días para que podamos estudiar? Así también ocurrirá con todo grupo que rechace la luz que Dios nos da y persista en seguir un curso de acción que invalide la ley del que es supremo gobernante sobre todo otro rey, sobre todo otro poder natural que se oponga a la ley del supremo gobernante del universo y exaltándose a sí mismo, se oponga a la expresa voluntad del gran yo soy. Nada, queridos hermanos, nada podrá hacer frente al Dios Todopoderoso. Así que, queridos hermanos, si queremos nosotros realmente que Dios termine con nuestros enemigos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ser obedientes, debemos de ser fiel para poder ver la mano liberadora de nuestro Dios en nuestras vidas. Que el Señor los pueda bendecir, mis queridos hermanos. Mis queridos amigos, es mi mayor deseo y oración. Amén. Vamos a continuar, queridos hermanos, o vamos a finalizar, mejor dicho, este devocional con una oración. Vamos a orar. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, gracias le damos por la vida, gracias le damos por todos los cuidados que ha tenido para con nosotros. Queremos implorarle que en su infinito amor y misericordia usted pueda derramar sus bendiciones sobre nuestra vida. Nos ayude a comprender su maravillosa obra de redención, pero sobre todo ayúdenos para que podamos ser fieles, para que podamos ser libertados en el día de opresión. Bendiga a mis hermanos y amigos y ayúdenos a que en este día podamos dirigirnos por la senda de su justicia. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda morar en cada uno de nuestros corazones y dirija nuestras mentes a hacer la voluntad de nuestro Dios. El Señor les bendiga.